Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura Martín, tengo 38 años y nací en Madrid, en una calle estrecha del barrio de Chamberí donde los inviernos olían a pan tostado y los ventanales empañados hablaban de familias unidas, risas y domingos de sobremesa. Crecí creyendo en el amor como quien cree en los milagros, convencida de que algún día alguien me miraría como mi padre miraba a mi madre, con ternura eterna y promesas en los ojos, y esa certeza me acompañó en cada decisión que tomé, incluso en las equivocadas. ¿Por qué? Cuando una mujer ama con el corazón limpio, nunca imagina que algún día aprenderá a sobrevivir en silencio. Soy diseñadora de modas, o al menos lo era antes de perderme en un matrimonio donde mi voz dejó de importar, y donde mi reflejo en el espejo se volvió un misterio. Hoy estoy aquí para contar mi historia no como víctima, sino como testigo de mi propia resurrección, porque he vuelto del abismo, y quiero que el mundo sepa que sí se puede volver a nacer, aunque el alma haya sido rota 1000 veces. Hace 12 años me casé con Marcos, el hombre que creí que sería mi paraíso, mi hogar, mi refugio en un mundo lleno de ruido. Lo conocí en una exposición de arte contemporáneo y su forma de hablar, segura y envolvente, me hizo sentir que por fin alguien me veía de verdad. Me pidió matrimonio a los 6 meses, en París, bajo la lluvia, con una rodilla en el suelo y los ojos llenos de promesas. Aquel momento fue como una escena de película, y yo, que siempre fui soñadora, me lancé al vacío con los brazos abiertos. Pensaba que el amor podía más que cualquier obstáculo, que con él lo tendría todo. Al principio todo era perfecto, viajes espontáneos a Roma, cenas bajo la luz de las velas, caricias que me hacían olvidar el mundo entero. Marcos sabía cómo envolverme, cómo hacerme sentir especial, única, la mujer más afortunada de la tierra. Me escribía notas de amor que dejaba escondidas en mis libros, y cada día parecía una celebración de lo que estábamos construyendo. Mis amigas decían que éramos la pareja ideal, y yo lo creía con todo mi ser. No había señales, ni sombras, solo la luz cegadora de un amor que parecía eterno. Marcos era atento, divertido, de esos hombres que parecen saber lo que necesitas antes de que tú lo sepas. Me hacía reír incluso en mis peores días, imitaba voces, cantaba canciones inventadas, y hasta me llevaba el desayuno a la cama los domingos. Tenía un don para las palabras, para los gestos, y yo me sentía como una niña descubriendo el amor por primera vez. Cuando hablaba de nuestro futuro, lo hacía con detalles tan precisos que yo me perdía en sus planes sin cuestionar nada. Nunca imaginé que ese mismo hombre sería, un día, mi mayor herida. Pero con el tiempo, su tono se volvió más duro, como si cada palabra que decía pesara más de lo necesario. Empezó a corregirme en público, a fruncir el ceño cuando interrumpía, a mirar con impaciencia si no respondía como él esperaba. Ya no me cogía la mano con ternura, sino con fuerza, como marcando un territorio. Las bromas dejaron de ser cariñosas y se volvieron punzantes, con doble filo, casi imperceptibles para los demás. Y yo, confundida, empecé a preguntarme si estaba exagerando, si tal vez algo en mí había cambiado. Comenzó a criticar mi ropa, diciendo que me vestía como una adolescente o como una vieja, según el día. Opinaba sobre mis amigas, que si eran unas solteronas amargadas o unas frívolas sin contenido, y me preguntaba por qué necesitaba tanto hablar con ellas. Se quejaba de cómo pronunciaba ciertas palabras, de mi acento madrileño, de mi risa demasiado alta. Cada opinión suya era una pequeña herida que no sangraba, pero dolía en silencio. Poco a poco, su voz fue ocupando el espacio de mis pensamientos, y la mía empezó a desaparecer. Sin darme cuenta, fui dejando de llamar a mis amigas, cancelando planes, inventando excusas para no ver a mi familia. Él siempre tenía una razón para convencerme, que necesitaba descansar, que mejor una noche juntos, que yo no sabía decir que no. Me volví experta en justificar ausencias, en inventar pequeñas mentiras piadosas que me protegían de su mal humor. Y en ese silencio social, mi mundo se redujo a él, a sus horarios, sus gustos, sus normas. Cuando quise darme cuenta, ya no tenía a nadie a quien contarle lo que me estaba pasando. Una noche, después de una discusión absurda sobre una cena que se había enfriado, me abofeteó. Fue un segundo, un chasquido en el aire,
una explosión seca que no supe cómo procesar. Me quedé paralizada, con la mejilla ardiendo y los ojos en blanco, sin entender qué había pasado. Él también se quedó quieto, como si no creyera lo que acababa de hacer. Y en ese instante, supe que algo se había roto para siempre, aunque aún no tuviera el valor de aceptarlo. Lloró como un niño perdido, con las manos temblando, diciendo que no sabía lo que le pasó, que jamás pensó en hacerme daño. Me abrazó con desesperación, repitiendo que me amaba más que a su vida, que estaba pasando por un mal momento. Dijo que no era él, que el estrés, el trabajo, los problemas lo estaban devorando por dentro. Yo, envuelta en esa mezcla de miedo y ternura, quise creer que era un accidente, una excepción. Porque aún le amaba, y no sabía cómo dejar de hacerlo de un día para otro. Le creí porque necesitaba creerle, porque mi corazón no estaba preparado para aceptar la verdad. Le dije que estaba bien, que lo entendía, que íbamos a salir adelante juntos. Me convencí de que el amor lo podía todo, que solo era una caída en el camino. Me maquillé la cara y el alma, y seguí como si nada, porque el miedo aún no había ganado del todo. Pero la herida seguía ahí, invisible para los demás, latente dentro de mí. Al mes volvió a hacerlo, con más fuerza, con menos culpa, como si ya no hiciera falta esconder el monstruo que llevaba dentro. Esta vez no hubo discusión, solo una mirada, un comentario irónico, y luego el golpe. Yo ya no lloré, solo me encogí por dentro, intentando no existir, no provocar, no respirar demasiado fuerte. Él me pidió perdón de nuevo, pero ya no se arrodilló. Yo, sin embargo, aún no sabía cómo irme. Siempre había una razón para justificarlo: el trabajo, el estrés, mis silencios, una palabra mal entendida. Decía que yo no sabía apoyarle, que le exigía demasiado, que no comprendía la presión que sentía. Yo acabé creyendo que tal vez era culpa mía, que si hablaba menos o sonreía más, todo mejoraría. Me volví experta en medir mis gestos, mis frases, mis pasos. Pero las excusas se convirtieron en la manta con la que él tapaba su violencia y yo, su cómplice involuntaria. Aprendí a maquillarme de una forma distinta, no por vanidad, sino por necesidad. Cada mañana frente al espejo, cubría los moratones con capas de base y corrector, dibujando una versión falsa de mí misma. Nadie sospechaba nada, y si lo hacían, nadie preguntaba. Me dolía más la vergüenza que los golpes, como si el silencio fuera mi castigo. Vivía entre sombras, intentando que mi rostro no delatara el infierno que llevaba dentro. Inventaba historias absurdas, que me había caído por las escaleras, que el gato me había arañado, que era torpe por naturaleza. Y lo decía con una sonrisa temblorosa, esperando que nadie notara el miedo detrás de mis ojos. Mentir se volvió parte de mi rutina, una forma de protegerle a él y, sin saberlo, de hundirme a mí. Me odiaba por mi cobardía, pero no sabía cómo romper el ciclo. Sentía que nadie me creería, que todos pensarían que exageraba. Vivía pendiente de sus gestos, de su respiración, de ese silencio previo al estallido que me paralizaba. Cualquier sonido podía ser una amenaza, cualquier palabra un detonante. Dormía con el cuerpo tenso, el alma en alerta, esperando el próximo arranque. Había olvidado cómo era vivir sin miedo, sin esa ansiedad que me acompañaba incluso en los sueños. Era una sombra en mi propia casa, una prisionera invisible. Revisaba mi teléfono, mis redes, mis correos, incluso los tickets de compra que guardaba en el bolso. Decía que era por amor, que una pareja no debía tener secretos. Me prohibió seguir a ciertos amigos, borrar contactos, cerrar mis cuentas. Llegó un punto en que ya no sabía qué era mío y qué era suyo. Mi intimidad desapareció, y con ella, la última parte de libertad que me quedaba. Ya no veía a mi familia, mis padres me llamaban y yo respondía con frases cortas, apresuradas, siempre justificando mi ausencia. Marcos odiaba las visitas y yo empecé a odiarlas también, solo para evitar su mal humor. Vivíamos en una burbuja donde solo existía su voz y su voluntad. Me convenció de que el mundo era peligroso, que todos querían separarnos. Y yo, débil y cansada, terminé creyendo que solo él podía protegerme.
Cada día era una prueba de resistencia emocional, un examen constante que nunca aprobaba. Sus cambios de humor eran imprevisibles. Podía abrazarme con ternura y, un segundo después, empujarme contra la pared. Caminaba sobre cristales, temiendo romper su frágil calma. Me sentía invisible, agotada, como si cada día fuera un castigo que debía soportar por haber amado demasiado. El amor se había convertido en una jaula con barrotes de miedo. Aún soñaba que cambiaría, que volvería a ser aquel hombre dulce que me conquistó. Guardaba sus disculpas como si fueran promesas, como si el amor pudiera curarlo todo. Pero cada vez que creía ver una chispa de ternura, la realidad me golpeaba más fuerte. Me di cuenta de que el perdón ya no servía, que su arrepentimiento duraba menos que mis heridas. Sin embargo, mi corazón seguía encadenado a la idea del hombre que ya no existía. Aquella noche me pegó tan fuerte que caí al suelo sangrando, con un zumbido en los oídos y el alma rota. No recuerdo el motivo exacto, solo su mirada llena de rabia y mi cuerpo inmóvil en el suelo frío. Pensé que iba a morir, y por primera vez, sentí que tal vez sería un alivio. Cuando se marchó de la habitación, me arrastré hasta el baño y me miré al espejo. Lo que vi me heló el corazón, ya no quedaba rastro de la mujer que fui. Me miré al espejo y no me reconocí, tenía la cara hinchada, el labio roto y los ojos vacíos. Pero lo que más me dolió no fueron las heridas visibles, sino la tristeza que habitaba en mi mirada. Comprendí que no era solo mi cuerpo el que estaba roto, era mi espíritu. En ese reflejo supe que si no hacía algo, acabaría desapareciendo del todo. Y fue entonces cuando dentro de mí se encendió una voz, débil pero firme, que me susurró que aún había esperanza. Algo dentro de mí gritó, no más. Fue una voz que no venía de la cabeza, sino del alma, una chispa que sobrevivió a años de miedo. Esa frase resonó en mi pecho como un eco que no se podía callar. Entendí que si seguía allí, acabaría perdiendo no solo la vida, sino la dignidad. Y por primera vez, no lloré, sentí una calma extraña, como si la decisión ya estuviera tomada. Esa mañana fingí normalidad, preparé el desayuno, le besé la mejilla y le deseé un buen día. Mientras él se marchaba al trabajo, yo ya había trazado el mapa de mi huida en silencio. Recogí mis documentos, un poco de dinero, mis llaves y el valor que me quedaba. No lloré, no temblé, solo respiré despacio, como si cada inhalación fuera un paso hacia la libertad. Nadie sospechó que esa rutina escondía un adiós definitivo. Salí a la calle con el corazón en la garganta, temiendo que él apareciera detrás de mí en cualquier momento. Caminé sin mirar atrás, guiada por el instinto más puro de supervivencia. Llegar a la comisaría fue como atravesar una barrera invisible, un muro hecho de años de silencio. Me temblaban las piernas, pero no me detuve. Sabía que ese era el punto de no retorno, y que no había vuelta atrás. Presenté una denuncia por malos tratos, con la voz quebrada pero firme, como quien confiesa un secreto demasiado largo. El agente me miró con respeto y tristeza, acostumbrado ya a demasiadas historias como la mía. Le conté lo justo, lo necesario, sin adornos ni dramatismos. Cada palabra me dolía, pero al mismo tiempo me liberaba. Era como sacar espinas una por una, sabiendo que la herida finalmente podría sanar. Mientras firmaba la denuncia, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. No era miedo, era la descarga de todos los años reprimidos, de cada lágrima contenida. Me costó escribir mi nombre, pero al hacerlo sentí una fuerza nueva en el pecho. Por primera vez, no estaba protegiendo a Marcos, estaba protegiéndome a mí. Y eso cambió el sentido de todo. Cuando salí de la comisaría, no sentí alegría, ni siquiera alivio. Era una paz fría, extraña, como si mi cuerpo aún no entendiera que estaba a salvo. Caminé por las calles sin rumbo, respirando aire libre por primera vez en mucho tiempo. El sol me daba en la cara, pero mi piel seguía helada. Era el precio de sobrevivir, seguir viva sin saber todavía cómo vivir. En una asesoría gratuita, una abogada joven me explicó con paciencia los pasos del divorcio. Su tono sereno me dio una confianza que no sentía desde hacía años.
Me habló de órdenes de alejamiento, de protección, de derechos que había olvidado que tenía. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que ya no estaba sola. Había un sistema, imperfecto pero real, dispuesto a sostenerme si yo no me rendía. Esa noche dormí poco, pero con una claridad que nunca antes había tenido. Ya no quería vivir con miedo, ni esconderme tras excusas ni culpas inventadas. Comprendí que mi vida me pertenecía y que nadie, por mucho que dijera amarme, podía arrebatármela. Hice una lista mental de todo lo que debía cerrar, todo lo que debía soltar. Y en el centro de esa lista estaba mi libertad, escrita en letras invisibles pero firmes. Cuando volví, la casa olía a él, a su perfume mezclado con el polvo del tiempo detenido. Todo estaba en su sitio, como si nada hubiera pasado, pero yo ya era otra. Recogí lo esencial, unas fotos, mis bocetos, mi ropa preferida. Luego limpié, no por orden, sino por instinto, como si al fregar el suelo borrara su sombra. Cada movimiento era una despedida silenciosa de la mujer que fui. Esa noche cenaríamos juntos por última vez, y yo había decidido que sería el final de todo. No planeaba venganza ni dramatismo, solo cerrar un ciclo con la misma serenidad con la que lo había sufrido. Quería mirarle a los ojos y decirle adiós sin palabras. No buscaba su perdón ni su culpa, solo mi paz. Así nació el plan, una cena perfecta para una despedida definitiva. Cociné su plato favorito, cocido madrileño, con el mismo esmero con que solía hacerlo cuando aún creía en los domingos felices. El olor inundó la cocina, mezclándose con la calma tensa que me habitaba. Cada movimiento tenía un propósito, cada gesto era parte de una coreografía silenciosa. Puse la mesa con cuidado, como si todo fuera una escena ensayada 1000 veces. No era una cena, era el cierre de una historia que por fin tenía final. Coloqué rosas blancas en el centro de la mesa, símbolo de paz y de despedida. Mientras cortaba los tallos, pensé en todas las veces que esas mismas manos habían temblado por miedo. Ahora temblaban también, pero por decisión. Las flores olían a renacer, a promesa, a vida después del dolor. Aquella noche, cada pétalo era una palabra que no necesitaba pronunciar. Abrí una botella de vino que había guardado para ocasiones especiales, una reserva que nunca llegó a compartirse. El corcho crujió como una señal, como un suspiro del pasado que se despedía. Serví 2 copas, sabiendo que aquella sería la última vez que brindaríamos juntos. Observé cómo el líquido rojo giraba en el cristal, reflejando mi rostro sereno. Por fin entendí que la calma también podía ser una forma de valentía. Encendí 2 velas y apagué las luces, dejando que la habitación se llenara de un resplandor suave, casi irreal. Las llamas bailaban despacio, y por un instante, todo parecía tranquilo, casi bello. Esa falsa serenidad era parte del plan, que él creyera que nada había cambiado. Pero dentro de mí, el fuego era otro, uno que ardía sin destruir. Era el fuego de quien ha decidido empezar de nuevo. Sentía el pulso en las sienes, en las muñecas, en el pecho. No era miedo, era pura decisión latiendo con fuerza. Me miré al espejo antes de que llegara y vi en mis ojos una determinación que nunca había tenido. Ya no era la Laura rota, era la que había sobrevivido a su propio infierno. Y aunque el cuerpo temblaba, el alma estaba firme. Escuché las llaves girar en la puerta y el sonido metálico me atravesó el estómago. Cada paso suyo resonaba como un eco familiar y doloroso. Cuando entró, traía esa sonrisa ensayada de hombre que se cree dueño del mundo. Miró la mesa, el vino, las flores, y asintió satisfecho, creyendo que lo esperaba con amor. No imaginaba que lo aguardaba era su final, no el mío. Entró con ese aire de superioridad que siempre me hizo sentir pequeña. Le sonreí sin miedo, sin rencor, como quien observa un recuerdo que ya no duele. Me besó la mejilla y comentó lo bien que olía la comida, ajeno al silencio que lo envolvía todo. Yo asentí, manteniendo la calma que tanto me había costado construir. Esa sonrisa, la mía, era mi escudo y mi libertad al mismo tiempo. Me miró con desprecio disfrazado de broma y dijo, «Te lo dije,
Con un par de bofetadas te quedarías dócil como la seda. Sus palabras fueron un golpe distinto, uno que ya no podía herirme. Lo observé con una distancia nueva, como si hablara un extraño. Todo lo que un día me hizo temblar ahora me parecía vacío, patético. En ese instante, entendí que ya no tenía poder sobre mí. No respondí de inmediato. Lo miré a los ojos y respiré, dejando que el silencio pesara más que cualquier grito. Él esperaba una reacción, un llanto, una súplica, pero no la encontró. Mi serenidad lo descolocó, como si no comprendiera que la víctima había desaparecido. En ese segundo, supe que el miedo se había ido para siempre. Le dije despacio, mirándole sin apartar la vista: no estoy celebrando tu victoria, Marcos. Estoy celebrando mi libertad. Las palabras salieron limpias, sin rabia, sin temblor. Fue una sentencia, una verdad que lo atravesó más que cualquier golpe. Su sonrisa se congeló, y en sus ojos vi, por primera vez, algo parecido al miedo. Era el final de su dominio, y el principio de mi vida. Su sonrisa se borró de golpe, como si mis palabras hubieran desnudado algo que nunca quiso ver. Me observó con incredulidad, sin entender cómo esa mujer callada se había atrevido a desafiarlo. Durante unos segundos el aire se volvió denso, pesado, lleno de tensión. Pude notar el temblor en su mandíbula, la furia contenida buscando una salida. Yo no me moví, no reculé, esperé. Saqué del bolso los documentos del divorcio y los puse sobre la mesa, frente a él. No dije nada, solo los empujé hacia su lado con una calma que lo desarmó más que cualquier grito. Su mirada bajó lentamente, y cuando leyó su nombre impreso en la primera hoja, el silencio se rompió. La sorpresa dio paso a la rabia, esa que conocía demasiado bien. Pero esta vez, no me temblaron las manos. ¿Qué es esto?, preguntó con una mezcla de burla y furor, alzando las hojas como si fueran una ofensa. Intentó reírse, pero la voz le salió quebrada, llena de un miedo que apenas disimulaba. Le respondí sin elevar el tono, diciendo que todo había terminado. No necesitaba justificarme, mi decisión hablaba por sí sola. Por primera vez, él no sabía qué decir. Entonces perdió el control. Gritó mi nombre con rabia, tiró la silla contra la pared y avanzó hacia mí con los ojos desbordados de furia. Me empujó con violencia, y mi cuerpo golpeó el suelo con un sonido seco. Pero ya no era la misma mujer que temblaba, esta vez lo miré desde el suelo sin miedo. Sabía que su poder se acababa justo en ese instante. Sentí el golpe en la mejilla, el sabor metálico de la sangre, pero mi mente seguía fría, concentrada. No lloré ni supliqué, solo me mantuve quieta, respirando, esperando que todo terminara. Cada segundo parecía una eternidad, pero dentro de mí se levantaba algo más fuerte. El dolor ya no era castigo, era la confirmación de que mi decisión era la correcta. Y eso me sostuvo hasta el final. Cuando gritó mi nombre por última vez, creí que no habría salida. Corrí hacia la puerta, pero su sombra me alcanzó antes. El miedo volvió, sí, pero no como antes, ahora me empujaba a sobrevivir, no a rendirme. Grité con toda la fuerza que tenía, con toda la voz que me había negado durante años. Fue un grito que rompió muros, silencios y cadenas. Mi vecina Marta escuchó mis gritos desde el pasillo. Siempre había sospechado, pero esa noche no dudó ni un segundo. Llamó a la policía mientras golpeaba mi puerta, gritando mi nombre una y otra vez. Su voz fue mi ancla, la prueba de que no estaba sola. En medio del caos, su valentía me salvó la vida. Los golpes en la puerta se mezclaban con el ruido de botas subiendo las escaleras. Oí las sirenas a lo lejos y supe que la ayuda estaba llegando. Marcos seguía gritando, pero su voz se volvía más torpe, más desesperada. Cada paso que se acercaba era una promesa de libertad. Y en medio de todo, por primera vez, sentí que el tiempo estaba de mi lado. Los agentes irrumpieron en el salón justo cuando él me tiraba del pelo. Todo ocurrió en segundos, gritos, órdenes, esposas brillando bajo la luz de las velas.
Me apartaron con cuidado, preguntándome si estaba bien, mientras 2 policías lo sujetaban con firmeza. Marcos intentó zafarse, insultando a todos, pero su fuerza ya no servía de nada. El poder había cambiado de manos. Los separaron de mí y lo esposaron sin miramientos, mientras yo observaba en silencio. Aquella imagen, la de El Reducido, valía más que cualquier venganza. No sentí placer, solo una extraña paz que me hizo cerrar los ojos unos segundos. Escuché a la gente leerle sus derechos, con una voz firme y sin dramatismos. Era el sonido de la justicia entrando, por fin, en mi historia. Está detenido por violencia doméstica, dijo el agente con voz firme, sin espacio para dudas ni excusas. Esas palabras resonaron en mi pecho como una sentencia largamente esperada. No eran solo para él, también eran para mí, como un reconocimiento de todo lo que había vivido. Sentí que, por fin, alguien ponía nombre a mi dolor. Ya no era una sombra, era una víctima con derecho a justicia. Me gritó que me iba a arrepentir, que arruinaría mi vida, que no sabía con quién me había metido. Su furia era la misma de siempre, pero esta vez no me atravesó. Lo vi patalear, insultar, escupir amenazas al aire mientras lo arrastraban por el pasillo. Y por primera vez, comprendí que su odio ya no me pertenecía. Era su condena, no la mía. No respondí. Ni una palabra, ni una lágrima. Solo lo miré con esa calma nueva que había aprendido a construir en medio del caos. Mi silencio fue más fuerte que cualquier grito suyo, más hiriente que sus insultos vacíos. Era el final que él nunca imaginó, una mujer que ya no necesitaba defenderse porque se había ido. En la comisaría, di mi testimonio con la voz quebrada, pero sin bajar la mirada. Cada palabra que pronuncié fue una herida abierta, pero también una forma de cerrarla. Me escucharon con respeto, sin prisas, como si por fin alguien comprendiera el peso de lo que cargaba. No sentí vergüenza, solo una enorme necesidad de contar mi verdad. Y esa verdad, por dura que fuera, ya no me avergonzaba. Entregué las fotos que había guardado durante años, los mensajes llenos de amenazas, los informes médicos que hablaban por mí. Cada documento era una parte de mi historia, una pieza del rompecabezas que ahora mostraba su rostro real. Nadie podía negar lo evidente. Ya no era una sospecha, era un caso claro de violencia. Y yo, al fin, tenía pruebas que hablaban por mí. El juez no tardó en dictar una orden de alejamiento inmediata. Al leer la resolución, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones sin dolor. Por fin, un muro entre él y yo, aunque fuera legal y no de ladrillos. Sabía que aún quedaba camino, pero aquel era un paso inmenso. Una barrera simbólica que me devolvía algo que creía perdido, la seguridad. Días después supe que había perdido su trabajo. Su imagen pública, esa fachada impecable de hombre respetable, se había derrumbado como un castillo de naipes. La noticia corrió rápido, y ya nadie podía defender lo indefendible. Lo vi en televisión, cabizbajo, escoltado por 2 agentes. Aquella imagen fue la prueba de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Mis vecinos, sus amigos, incluso antiguos compañeros de trabajo, comenzaron a mirarme de otra forma. Ya no era la mujer distante y callada, era la que sobrevivió, la que habló. Algunos se acercaron a pedirme perdón por no haber preguntado antes, por mirar a otro lado. Otros se alejaron, incapaces de aceptar la verdad. Pero ya no me importaba, yo sabía quién era y de dónde había salido. Fue condenado a 5 años de prisión. El tribunal fue claro, rotundo, sin espacio para dudas. Escuché la sentencia sin emoción visible, pero por dentro, algo se deshizo. No celebré su condena, pero sí el fin de su poder sobre mí. Su mundo se derrumbaba, mientras el mío, poco a poco, empezaba a reconstruirse. Me mudé de barrio, lejos de todo lo que me recordaba a él. Alquilé un piso pequeño, con ventanas grandes y paredes blancas que olían a comienzo. Al principio, el silencio me pesaba, pero pronto entendí que era el sonido de la paz. Nadie gritaba, nadie rompía cosas,
nadie me vigilaba. Por fin, el hogar era un lugar seguro. Abrí una pequeña tienda de ropa femenina en Lavapiés, un local modesto pero lleno de color y de esperanza. Cada prenda que diseñaba llevaba algo de mí, de mi historia, de las cicatrices convertidas en arte. Las clientas llegaban buscando ropa, pero muchas se quedaban para hablar, para compartir sus propias batallas. Mi tienda se volvió un refugio, un espacio donde las mujeres se reconocían sin miedo. Allí comprendí que el dolor, cuando se transforma, puede generar belleza. Diseñar volvió a darme sentido, me reconectó con aquella Laura que un día soñaba sin miedo. Mis manos, antes temblorosas, ahora creaban sin dudar, como si coser fuera también curar. Cada puntada era una afirmación de vida, una manera de decir, sigo aquí. El pasado dejó de ser una sombra y se convirtió en impulso. Había vuelto a nacer, esta vez sin cadenas. Un día fui a casa de Marta, la vecina que me salvó aquella noche. Llevé un ramo de flores y una nota escrita a mano, gracias por no mirar hacia otro lado. Cuando me abrió la puerta, nos abrazamos largo, en silencio, con lágrimas contenidas y sonrisas verdaderas. En ese abrazo entendí el valor inmenso de la empatía. A veces, un gesto de valentía puede cambiar un destino entero. Voy a terapia cada semana, no es fácil, pero es mi manera de reconciliarme con el pasado. He aprendido que sanar no es olvidar, sino aprender a mirarse sin culpa. Todavía hay noches en que el miedo asoma, pero ya no me domina. Ahora sé que merezco paz, amor y una vida sin miedo. Y cuando cierro los ojos, ya no veo su rostro, me veo a mí, libre, viva y en paz. Volví a Chamberí un domingo cualquiera, muchos años después, cuando el invierno olía otra vez a pan tostado y los ventanales empañados hablaban de hogares en calma. Caminé por esas calles estrechas que me vieron nacer, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nostalgia ni dolor, solo gratitud. Me detuve frente a la pastelería de la esquina y recordé los domingos en casa de mis padres, las sobremesas largas, las risas, la inocencia de quien cree que el amor siempre cuida. Sonreí, porque aunque el camino fue cruel, volví a mí. Volví a la mujer que creía en los milagros, pero ahora con los ojos abiertos. Me senté en un banco del parque donde solía leer cuando era adolescente, y sentí el sol sobre la cara como un regalo inmerecido. En el bolso llevaba un cuaderno nuevo, con páginas en blanco esperando ser llenadas, no con promesas de otros, sino con decisiones mías. Por primera vez, tenía el control de mi historia, sin miedo a volver a equivocarme, porque ya no buscaba ser salvada por nadie. Entendí que la única que podía rescatarme, lo había hecho. Y esa mujer ahora escribía sin temblar. Un día conocí a un hombre diferente, mucho después, sin buscarlo, sin necesitarlo. No traía promesas en los ojos, ni frases aprendidas, ni urgencias disfrazadas de amor. Solo estaba ahí, presente, dispuesto a caminar a mi lado sin empujar, sin arrastrar, sin cargar. Y aunque aún no sabía si era amor lo que sentía, sí sabía que por fin era libre para elegir, no por necesidad, sino por deseo. Le conté mi historia una noche de lluvia, sin adornos, sin dramatismo, como quien entrega una llave sin saber si el otro querrá abrir la puerta. Él no dijo nada durante un buen rato, solo me miró con esos ojos que no intentaban juzgar ni salvar, solo entender. Me cogió la mano con suavidad, como quien sostiene algo frágil con respeto. Y yo supe que, pasara lo que pasara, ya no tenía miedo a volver a empezar. Porque ahora sabía quién era. Pasaron los años, y cada cicatriz se volvió más ligera, como si el tiempo no las borrara, pero sí les quitara el filo. Hablar en voz alta dejó de doler, y empecé a contar mi historia en espacios donde otras mujeres aún temblaban en silencio. Abrí talleres en mi tienda, no solo de costura, sino de reconstrucción. Mujeres rotas llegaban buscando tela, y se iban sabiendo que su alma también podía coserse, hilo a hilo, palabra a palabra. Un día me invitaron a dar una charla en una fundación que lucha contra la violencia de género. Dudé. Temí volver a sentir el temblor en la voz, el nudo en la garganta. Pero subí al escenario con los ojos bien abiertos y el corazón firme. Dije mi nombre,
conté mi historia, y al final, alguien del público me abrazó y dijo, gracias, ahora sé que no estoy sola. Y ese, gracias, fue el premio más grande que pude recibir. A veces, por la calle, me cruzo con mujeres que caminan cabizbajas, con los hombros encogidos, con la mirada perdida. Y en esos segundos, desearía tener una varita mágica para darles fuerza. Pero no la tengo. Lo único que puedo hacer es mirarles con ternura, con esa mirada que dice sin palabras, yo también estuve ahí. Y salí. A veces, eso basta para encender la chispa que inicia el cambio. Mi madre me dijo una vez, cuando era niña, el amor de verdad no duele. En aquel momento no lo entendí. Pensaba que el amor era sacrificio, entrega ciega, renuncia. Hoy sé que tenía razón. El amor no hiere, no encierra, no apaga. El amor, el verdadero, te da alas, no cadenas. Y si hay algo que quiero enseñarle a cada niña, a cada mujer, a cada alma rota, es eso. Hoy soy Laura Martín, y tengo 38 años. Pero ya no soy la misma que buscaba amor como quien busca aire. Ahora camino sola, y si alguien quiere acompañarme, será porque elegimos el mismo rumbo, no porque me pierda en su sombra. Mi historia no es un cuento de hadas, pero tampoco una tragedia. Es un testimonio de vida, de fuerza, de verdad. Y si sirve para que otra mujer se salve, entonces todo el dolor habrá tenido sentido. Porque al final, no volví a nacer. Me construí desde los escombros. Y aunque el alma haya sido rota 1000 veces, hay algo que ningún golpe puede destruir, la voluntad de seguir viva, libre y en paz.